Los dos. Gloria al Señor, qué bendición, qué alegría es estar con ustedes en esta preciosa noche. Bienvenidos a Taber Online. Les saluda su amigo el pastor Jorge López. Para mí es una bendición que usted esté conectado con nosotros esta noche. Hoy Dios tiene una palabra para tu vida. Hoy Dios quiere bendecirte. Hoy ahí donde estás, quizás estás en tu casa, quizás acabas de venir del trabajo, de un largo día de trabajo. Como dice un amigo, es viernes y el cuerpo lo sabe, y estamos más cerquita de llegar al domingo, que es el día que venimos a adorar a nuestro Dios, el día que venimos a exaltarle y a reconocer su grandeza. Pero hoy también vamos a escuchar palabra de Él, vamos a adorarle, vamos a orar, vamos a depender de Él. Y en esta noche yo quiero que ahí donde tú estás, si nos estás viendo en esta noche, si tienes alguna necesidad, desde ya te queremos invitar a que pongas tus peticiones de oración. Por favor, empieza a escribirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook. Puedes escribirnos, puedes mandarnos tu petición de oración y nosotros con gusto vamos a contestarte, vamos a orar por esas peticiones. Tenemos hermanos que están ahí pendientes para poderte responder y sobre todo para clamar al Señor. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Es por eso que en esta noche queremos empezar de una manera correcta. ¿Cómo? Orando al Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Hay hermanos que nos están viendo en Bergenfield, yo sé. Hermanos que nos ven en Newark también. Un saludo muy grande a la familia de nuestro hermano Adán, a la familia de nuestra hermana Rosa. Un saludo grande a las personas de nuestra iglesia que nos están viendo. Hoy vamos a escuchar palabra de Dios, pero vamos a adorar a nuestro Dios. Pero antes de eso, de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojitos. Vamos a orar y clamar al Señor para que su presencia se mueva libremente en este lugar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en esta noche queremos agradarte, queremos buscar tu rostro, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres un Dios santo, eres bueno, eres eterno, Señor. Padre, venimos con toda la disposición para escuchar tu palabra, para aprender algo nuevo, para que tú te reveles a nosotros, para que tú hagas en nosotros lo que nadie puede hacer. Espíritu Santo, en esta noche te pedimos una manifestación gloriosa para que cada uno de nosotros pueda acercarse a ti de la manera correcta, sabiendo, Señor, que tú estás en control. Te adoramos y te bendecimos y reconocemos tu presencia en este lugar. Padre, oro por aquel que nos está viendo a través de los medios, para que tú bendigas su entrada, su salida, para que tú hagas, Señor, la obra en sus vidas, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, toma control, Padre Santo. En el nombre de Jesús, toma control, mi Dios. Bendíceles y guárdales, Señor, a cada uno de ellos. Guíales y protégeles, Espíritu de Dios. En Cristo Jesús, en esta hora oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados, en esta hora vamos a escuchar palabra, pero antes vamos a adorar a nuestro Dios. Tenemos una invitada muy especial. Tenemos a nuestra hermana Yulaini, que está con nosotros, es parte del ministerio de alabanza de nuestra iglesia. Y vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar el nombre de Dios. Yuli, bienvenida a Taber Online, que el Señor te use poderosamente. Amén, amén. Vamos a exaltar el nombre del Rey en esta hora. Amén. La adoración es una inmensa Aleluya. herramienta que el Señor nos ha dado a nosotros como cristianos, ¿no? Para que podamos a través de ella entrar en la presencia del Señor. Así que si usted está ahí sentadito, se puede quedar sentadito. Si está parado, pues acompáñeme a adorar al Señor. Acompáñeme a decirle: Señor, abre los cielos, Padre, para que tú puedas llegar a nuestro corazón. Abre nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor, darte a ti lo que tú mereces en adoración. Amén.
Sálvanos, Señor Jesús. Aviva tu pueblo en este día, Dios. Restaura nuestras vidas, Padre, porque lo necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Llénanos, Señor. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Aviva tu pueblo, Señor, y sálvanos, restauranos, oh, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios. Sí, Señor. Llénanos más y más de ti cada día, Señor, porque lo necesitamos, Señor. Lo único que queremos es adorarte, Padre. Lo único que queremos es exaltar tu nombre todos los días, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en Salmo 51, del 10 en adelante. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti, no me eches, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
porque tú no quieres sacrificios que yo no daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al contrito corazón y el humillado corazón no despreciarás tú, oh Dios. Gracias, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Y vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió un camino y nunca se secará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Y vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Y vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino y nunca se cerrará. Tengo libertad.
Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque somos llamados tus hijos y tú nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Proveedor. Padre, gracias porque tú nos escogiste a nosotros primero, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu inmenso amor, Jesucristo. Mas nosotros, dice la palabra de Dios en San Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me mires? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha secado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. Y a veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme ni un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Y has perdido la santidad que en ti brillabas. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. Y en cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido, y entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí.
Amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Muchas gracias, mi querida hermana Julie. Que el Señor te siga usando poderosamente. Qué bendición es poder en esta hora estar juntos. Vamos a bajarle un poquito. Y es más, si gusta, a todo lo que es monitores le puede bajar. A todo lo que son monitores le puede bajar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, sí. Qué bendición es estar en esta noche con cada uno de ustedes. De verdad que nos sentimos muy contentos, muy llenos de Dios, sabiendo que Dios nos da la oportunidad de poder estar en esta noche, de poder clamar, de poder interceder, de poder pedirle a nuestro Dios para que Dios haga la obra en nuestra vida. Nosotros como iglesia en el estado de New Jersey, Dios nos ha llamado a ser una iglesia multicultural. El llamado es para ser una iglesia que alcance naciones. El llamado es ser una iglesia que alcance naciones y sobre todo poder ser la iglesia que busque al necesitado, pero necesitado de la salvación en Cristo Jesús. Hoy en esta noche vamos a orar, vamos a clamar por las peticiones. Vamos a pedirle a Dios que nos siga bendiciendo con su palabra, que el Señor se siga manifestando de una manera sobrenatural en nuestra vida. Así que en esta hora yo quiero que cada uno de nosotros nos acerquemos a Dios confiadamente, reconociendo que Dios tiene el control de todo, reconociendo que Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes y nos ha llamado simplemente por su misericordia. La misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios nos alcanza. Y hoy en esta noche vamos a orar por peticiones. Nos vamos a rendir delante de Él, nos vamos a rendir delante de ese Dios maravilloso, ese Dios eterno, ese Dios bueno, ese Dios santo, ese nombre que es sobre todo nombre. Para nosotros es un privilegio, le decía, estar con usted en esta noche a través de Taber Online. Y vamos a orar por peticiones. Yo sé que han puesto peticiones. Desde El Salvador queremos saludar a nuestra hermana Elizabeth Rivera, que nos ve, está desde San Miguel. También queremos saludar a Lilian Amaya, que se está conectada con nosotros. A Silvia Reyes, un saludo bien grande. A Karina y a nuestra hermana Abby también, que está conectada. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Nos sentimos súper contentos de que esté conectado a través de Taber Online. Bueno, en esta hora vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermana Maurín que me mande las peticiones, que me traiga las peticiones de oración, las cuales vamos a clamar, vamos a interceder, vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que haga la obra, al Señor que se manifieste poderosamente en esta hora. Gloria al Señor. Muchas gracias, mi hermana, qué bendición. Y como le decía, hemos venido a depender de Dios, hemos venido a confiar en Él y lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y en esta hora yo quisiera pedirle que ahí donde está, vamos a entrar en un tiempo de oración. Hay peticiones de oración. Nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Rosa Flores también pide oración. Nuestra hermana Cecilia, nuestra hermana Valerie. Tenemos varias peticiones de oración. Por favor, a los hermanos que están conectándose, queremos pedirles que nos digan si se escucha bien la transmisión. ¿Todo bien? ¿Se está escuchando bien, verdad? Gloria al Señor. Le voy a pedir en esta hora que cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a interceder, porque queremos clamar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos reconociendo nuestra dependencia de ti, sabiendo, Señor, que te necesitamos. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que está atento a nuestras peticiones. Y nosotros tenemos peticiones, hay necesidades, hay cosas, Señor, que solo en ti las podemos lograr. En el nombre de Jesús oramos para que tú, Señor, te manifiestes poderosamente, para que tu Espíritu Santo haga la obra, para que tú, Señor, toques a aquel que se siente debilitado, aquel que se siente enfermo. Gracias, Señor, porque te hemos adorado, pero hoy venimos a depender de ti en oración. Y oro en esta hora por mi hermana Elizabeth. Pide por sabiduría y protección para su hija en una nueva etapa en su vida que empieza, Señor, el 18 de agosto, cuando
Padre, sea juramentada en su trabajo. Yo oro por mi hermana Elizabeth, oro por la vida de su hija, oro para que tú, Señor, derrames sabiduría sobre ella, oro para que tú, Señor, le des capacidades sobrenaturales para que ella pueda tomar decisiones correctas en un mundo, Señor, que se aleja de ti. Padre, nosotros cubrimos la vida de Jennifer, Padre, para que tú la bendigas, la ayudes, la capacites y le des la sabiduría de lo alto que ella necesita. En el nombre de Jesús, yo pido en esta hora por mi hermana Rosa Flores, pido, Señor, por sus hijos, por su salud. Padre, en esta hora desconocemos la situación de salud, pero sabemos, oh Dios, que tú tienes la respuesta, que tú contestas, Señor, y que tú eres capaz de sanar ese cuerpo. En el nombre de Jesús, yo oro para que tú, Señor, hagas la obra en el cuerpo de mi hermana. Ella pueda ser sana, ella pueda ser restaurada, ella pueda ser, Señor, cambiada y sobre todo pueda recibir la sanidad de lo alto. Di la palabra en los cielos, mi Dios, para que en la tierra ella pueda recibir la sanidad que ella necesita. Hoy en esta hora, mi Dios, yo oro, mi Dios, para que toques la vida de Cecilia, Señor. Ella pide oración por su familia, para que Dios la guíe en esa senda, Señor, en ese nuevo negocio. Y a su esposo Rafael, bendice a mi hermana Cecilia, bendice ese negocio, Señor. Desde ya nosotros creemos que hay un propósito divino por el cual has permitido que ese negocio sea abierto. Y, Señor, ahí se predicará tu palabra, que sirva para bendición de ellos como familia, como hogar, pero también que sirva para que el evangelio de Jesús alcance vidas y personas lleguen a conocer de Cristo. Bendice a mi hermana, bendice su familia, dale sabiduría. Oro por mi hermana Valerie, que pide oración en esta hora, Señor, para que tú bendigas, Señor, a su hija, quien le está, Padre, dando esos dolores de cabeza, de pechos, esos calambres en las manos. Hoy en el nombre de Jesús clamamos para que Valerie sea bendecida y sobre todo por su hija, para que esta intercesión que hemos empezado por su hija desde el jueves, hoy podamos seguirla y podamos ver un milagro en la vida de la hija de nuestra hermana Valerie. Ella pueda ser sana, restaurada y levantada en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a la hija de nuestra hermana Valerie en esta hora. Padre, oramos en esta hora para que tú te manifiestes con poder. Padre, mi Dios todopoderoso, oramos, mi Dios, por la vida de nuestra hermana Karina, Señor. Padre, pedimos por nuestra hermana Ivette también, que pide por empleo, por provisión de empleo. Bendice a Ivette, provee ese empleo que ella necesita en el nombre de Jesús, se supliendo la necesidad de empleo, de trabajo que ella necesita, un empleo de acuerdo a tu voluntad, a tus hijos, Señor, donde paguen bien, donde ella pueda recibir prestaciones, donde las puertas de los cielos se abran, donde ella pueda ver, Señor, tu manifestación y tu favor sobre ella. Oramos, Señor, para que tú bendigas, oh Dios, oh Padre Santo, la vida de mi hermana Karina, y oro especialmente por las familias Chinchay, por la familia, por Yasmarí, Señor, por Amaris. En el nombre de Jesús, sé tú, Señor, dándonos, Padre, la salida, sé tú dándonos el resultado a este clamor y podamos ver una petición contestada en la vida de Amaris y en la vida de Jazz y en la vida, Señor, de mi hermano Alex. Quita todo nerviosismo, Padre. Desde acá nosotros enviamos palabra de bendición como iglesia, nos unimos y sabemos, Señor, que el favor tuyo está en la vida de ellos. Bendice a mi hermano Alex y a toda su familia. En Cristo Jesús los ponemos en tus manos. Damos gracias por este tiempo y clamamos, Señor, para que tú te manifiestes con poder de lo alto. Padre, cualquier petición, cualquier situación, en el nombre de Jesús, toma control, porque tú eres el Dios que contestó y que contesta y que contestará cada petición que tengamos. Hoy clamamos a ti y dependemos de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Bueno, mis amados, qué bendición que esté conectado con nosotros. En esta hora vamos a estudiar una porción de la palabra de nuestro Dios. Pero antes de estudiarla, yo voy a pedir a mi hermana que por favor le baje un poquito de volumen. Vamos a bajarle un poquito de volumen a Gloria al Señor. El video que está también lo vamos a... Y en esta hora yo quisiera darle paso a mi hermano Ramón, que está con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante, la autoridad de Jesús. Hoy el tema no es menos importante, sino es un tema también muy bonito. Vamos a hacerle espacio aquí a nuestro hermano Ramón. Bienvenido, Ramón, a este tiempo.
Tenemos una sillita ahí puede usar este también. Dios te bendiga, mi hermano. Gloria al Señor. Mientras mi hermano Ramón le saluda, yo le voy a ir a traer su micrófono y todo para que ya podamos. Gloria al Señor. Nuestro hermano Ramón está con nosotros en esta. Sí, ese mismo. Gracias, mi hermana. Ese mismo vamos a usar. Y bueno, en esta hora esto es un estudio bíblico, no es algo, créame, queremos tratar de hacer algo con reverencia, pero sobre todo queremos hacer algo que glorifique el nombre de Dios, que se alinee a la palabra de Dios, que sea algo que podamos tener la oportunidad de interactuar con ustedes. Usted nos está viendo a través de redes sociales, nosotros estamos viendo la transmisión también. Usted nos puede quizás opinar o puede hacer algún comentario. Nuestro deseo no es más que edificar a través de la exposición de la palabra fidedigna, la palabra revelada, la Biblia, que es la revelación de Dios para el ser humano. Nuestro mayor deseo es poder llevarle a usted a través de la Biblia y que usted entienda verdades que le ayuden en su vida diaria. Nosotros no somos teólogos, pero Dios nos ha dado la oportunidad de estudiar la palabra y quisiéramos nosotros hablar de un tema en esta hora, el cual hemos titulado Pedro y la Biblia. Y vamos a tocar algunas características y aspectos de la vida del apóstol Pedro. Es una vida muy interesante, mi hermano Ramón. La vida del apóstol Pedro es una vida en la cual nosotros, cada uno de nosotros, hemos aprendido muchísimo como creyentes. Y cuando vamos a la vida de Pedro, creo que hay dos cosas que a mí me impactan. Y una de ellas es que Pedro, una persona de carácter muy, podemos decir, variable. Pedro tenía la capacidad o la tenacidad de poder ser un hombre fuerte. Recuerdo en la Biblia el relato, ¿no? Cuando llegan a apresar a Jesús y dice que de todos los discípulos Pedro fue el que corrió a cortarle la oreja a Malco. Y qué increíble ver cómo Jesús lo detiene y le dice, tranquilo. Pero ese mismo Pedro que tenía esa fuerza de defender a Jesús, ese mismo Pedro más adelante lo vemos negándolo 3 veces. Pero hay una porción bíblica la cual nuestro hermano Ramón nos va a introducir, que hoy queremos hablar de esa porción bíblica. Y quizás queremos responder a la pregunta: ¿es Pedro, como la iglesia tradicional en cierta manera le llamó en algún momento, el primer papa? ¿Es Pedro, como en algún momento alguien dijo, o de alguna otra corriente religiosa, el representante de Cristo aquí en la tierra? ¿Es eso lo que dice la Biblia? Nosotros, créame, no venimos con el deseo ni de argumentar lo que usted crea. Simplemente queremos darle la exposición bíblica para que usted pueda recibir esta palabra y que sea de bendición para su vida. Pero antes, bienvenido Ramón. Vamos a encenderla ahí, que ahorita lo encendemos. Si quiere, ahí donde dice Cristian, mi hermana Maurín, ayúdeme. Ahí donde dice Cristian en los micrófonos, me le pone, ahí me lo enciende y ahí donde dice gloria al Señor, gloria a Dios. A ver, ahí estamos. Bienvenido. Muchas gracias, distinguido pastor. Es un honor estar acá con ustedes en este lugar que es Casa de Dios, Puerta del Cielo. No se escucha, mi hermana. Vamos a usar el micrófono que tiene nuestra hermana. Yo creo que le hay que subirle un poquito de volumen. No se escucha por acá. No sé, vamos a usar este otro micrófono. Bueno, te voy a prestar en lo que yo voy a traer el otro micrófono. No te preocupes, introdúcelo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un honor estar acá con mi pastor, Gloria a Dios. Jorge López, de la iglesia del Tabernáculo de Lodai, Tabernáculo Bíblico. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una declaración muy importante que hizo Jesucristo, que hizo el apóstol Pedro cuando todavía era un simple discípulo. Y esa fracción de palabra que hay en el Evangelio de Mateo 16
ha generado muchas controversias y muchas personas han llegado a tener grandes divisiones y contradicciones por este pasaje. Este pasaje es motivo de conflicto para muchos, pero si leemos todo esto en el espíritu de la palabra de Dios, podríamos comprender a ciencia cierta, con la interpretación correcta, qué realmente quiere decir este pasaje. El pasaje está en Mateo 16, el verso 16. Hay una declaración, y esta declaración es: contestando Simón Cefas dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces vamos a comparar esta declaración con todo lo que el apóstol Pedro y Jesús hablan en ese pasaje. El pastor va a estar desarrollando el tema y yo, un servidor, voy a estar también con él acá. Pueden guardar esos pasajes, pueden tener los otros pasajes para que los compare. Mateo 8, del 27 al 30, habla de esta declaración que Pedro hizo, y Lucas 9, del 18 al 21. La palabra que voy a leer, la voy a estar leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Que soy hijo de hombre? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Verso 15, él le insistió, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Contestando Simón Cefas dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús contestando le dijo, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo también que tú eres Cefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no la vencerán. Y yo te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Y en este caso, en esta versión dice Cefas, pero la versión griega, que es la que usamos, dice Pedro, piedra. Exacto. Y usa dos palabras diferentes en el idioma griego. Amén. Este versículo que acabamos de leer es un versículo que nos mueve a dos puntos muy importantes. Número uno, y mi hermano Ramón, cuando yo leo esta porción de la Biblia, al principio de la lectura puedo ver que la pregunta de Jesús es clave, ¿no? Y es el contexto el cual nos dirige a la situación que está sucediendo. A la declaración de Jesús cuando le dice a ti y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, antes de ver ese pasaje aisladamente, tenemos que observar el primer punto, y es lo que Jesús está diciendo, la confesión de Pedro en el versículo 13, donde Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y me llama la atención, porque la palabra hijo de hombre era un término también bien usado, Jesús lo usó varias veces. Y el versículo 14 dice, y dijeron unos dicen que fue Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Ellos dijeron, o sea, la opinión de ellos en general era de que era cualquier cosa menos el Mesías. Entonces, pero Pedro dice, eso es lo que opinan la gente, eso es lo que opina el pueblo, porque ellos no han estado conmigo, no han compartido conmigo, no han visto mis declaraciones, no les he enseñado, no he pasado tiempo con ellos. Y aquí viene quizás una pregunta más directa. Jesús viene y en el versículo 15 dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y ahí viene Pedro. Y responde Pedro, y Simón Pedro, dice el versículo 16, respondió, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. O sea, lo primero que quiero como hablar o que pongamos en perspectiva es que la pregunta de Jesús iba guiada a alinear a sus discípulos a la realidad de que Él era el único camino, Él era el Mesías prometido, Él era el que había de venir, pero Él quería que los discípulos estuviesen seguros de esa realidad y de esa verdad. Y Pedro contesta con autoridad. Y la respuesta de Pedro a mí me fascina porque dice, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el enviado, el que va a venir, ¿no? Aquel que hemos esperado, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está diciendo, y me gustaría que rápidamente pudiéramos ver Juan capítulo 6, versículo 68. Y si lo puedes leer, hermano, Juan capítulo 6, versículo 68. A mí me lleva a pensar en ese versículo de una manera muy fuerte. Juan capítulo 6, si vamos al Evangelio según San Juan, y si usted nos está sintonizando, por favor abra su Biblia, vea que lo que le queremos decir. Versículo 68 y 69. Bien, así es la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Simón, dijo, mi Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahí está Pedro dando la misma declaración que dice en Mateo capítulo 16, versículo 16. Es literalmente la misma declaración. Versículo 68, si dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo puedo ver aquí un Pedro, un hombre que tiene una determinación, una visión bien clara de quién es Cristo. Y el versículo 69 dice, y nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, otra vez, el Hijo del Dios viviente. O sea, es increíble cómo el apóstol Pedro nos muestra en ciertas partes de su vida que era un hombre bien seguro de lo que creía. Pero ¿será este Pedro? Y esa sería la pregunta que hoy vamos a responder, porque ya vimos el contexto, vimos cómo Pedro, él mostró seguridad a las preguntas de Jesús, o esta pregunta específica, ¿quién decís vosotros que sois? Ahora, hago esta pregunta y a usted que nos está viendo, ¿para usted quién es Cristo? ¿Para usted quién es Jesús? ¿Es simplemente un profeta? ¿Es simplemente un buen hombre? ¿Es simplemente alguien que vino a hacer buenas obras? ¿Es simplemente una persona amable? Yo creo que esa pregunta debería de ser, o define la eternidad del ser humano. No sé qué piensas tú, mi hermano. Realmente, la palabra de Dios dice que toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Amén. A nuestro Señor. Y también que por haber recibido del Padre, por haberse humillado hasta lo sumo y todo lo demás, dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Y para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda boca confiese. Y realmente hay muchas personas que no comprenden la magnitud de la persona de Jesús y del nombre de Jesús. Cuando vamos a comparar este pasaje muy usado de Mateo, donde dice, Pedro piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Exacto. En el griego está usando dos palabras diferentes. Cuando se está hablando de Pedro, está utilizando la palabra Petro. Y cuando está hablando de una roca grande, que es la confesión que Pedro hizo, es la palabra Petra. Entonces hay dos piedras ahí. Está la piedra pequeña, que en este caso es Cefas, y está la piedra grande, en la cual se edificaría su iglesia, que es la piedra que siempre se ha hablado, que por el mismo apóstol Pablo, que es la piedra angular. Exacto. La semana pasada que hablábamos de que es la piedra preciosa, la piedra principal, que los constructores desecharon, esa ha venido a ser la piedra principal. Así es. Entonces, la confesión de Pedro se puede comparar en otros pasajes paralelos, y no vamos a encontrar lamentablemente la poesía, el refrán Pedro piedra. Entonces, es un pasaje que ha sido de controversia, porque hay personas que dicen que a nivel de gramatical griego, de lo que es la
la exégesis. La exégesis permite, entre comillas, llevar eso a otro plano. Llevar a que todo el cristianismo está basado en Pedro y hablan de una transmisión apostólica, de una herencia apostólica, de una herencia de tradición, donde ya la iglesia no es el pueblo llamado de Dios, sino una institución basada en un hombre que sería el representante absoluto y único de Cristo. Aquí viene una situación. Vamos a hablar de lo que tú acabas de mencionar, que eso es muy importante. Déjame hacer un paréntesis, porque yo estaba estudiando, encontré algo muy interesante. Encontré que cuando hablamos de este pasaje tenemos que establecer una realidad, y es que la iglesia de Jesucristo que Él fundó fue establecida sobre individuos. El pasaje que tú mencionas es cuando habla de que Jesús es la principal piedra de ángulo, de soporte. Pero hay una situación que a mí me llamó mucho la atención, y antes de nosotros establecer si Pedro fue lo que conocido, si hubo esa transición de que Pedro, al morir Pedro, otra persona tenía que tomar el lugar de él y luego seguir y seguir bajo la autoridad de la iglesia, en este caso, que eso es lo que muchas veces o muchas personas creen. Tenemos que establecer si Jesús o él bíblicamente estableció el papado, o lo que se conoce como otro nombre como el llamar al Papa como el vicario de Cristo, el representante de Cristo en esta tierra. El sumo pontífice, también hay otra palabra. Exacto. Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque cuando yo voy a la Biblia, veo que dentro de los oficios bíblicos encuentro el oficio de apóstol, encuentro el oficio de anciano, de obispo, de diácono, pero nunca en la palabra yo encuentro la palabra vicario o pontífice o papado o papa. Este es un lugar que nos puede a nosotros llevar, esto es una referencia que nos puede llevar, que bíblicamente no existe. Existen referencias bíblicas acerca del apóstol. Pedro fue un apóstol. La definición más fácil de apóstol es ser una persona enviada. Pedro fue enviado a predicar la palabra, así como fue Juan, así como fue Bernabé, Pablo, Silas, todos esos siervos del Señor. Pero la pregunta que surge en este momento es, realmente, ¿tuvo alguna autoridad Pedro diferente a la autoridad apostólica que tuvieron los otros apóstoles como Juan? A diferente a la autoridad apostólica para el apóstol Pablo, él mismo dice: yo soy un abortivo. Yo no crecí prácticamente. Él defiende su apostolado diciendo: mi llamado fue a los gentiles, mi llamado fue a aquellas personas que Dios me llamó para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas. Pero él siempre defendió su apostolado de una manera muy humilde, diciendo de que él era un abortivo, que era una persona que realmente antes perseguía a la iglesia, pero ahora mismo está siguiendo a Jesús y está dispuesto a morir por la causa. Pero en el caso de Pedro, la pregunta sería: ¿su autoridad apostólica es diferente a la autoridad de Juan, bíblicamente hablando? Muchas personas confunden el capítulo 21 de Juan, donde Jesús hace una restauración de Pedro, que le había negado 3 veces después de que el gallo cantó 2. Y le hace la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y luego le sigue preguntando: ¿me amas? ¿Me amas? Y las personas, cuando Jesús le dice: apacienta mis corderos, entonces las personas entendieron como una interpretación universal de que el Señor le estaba encomendando a Pedro apacentar a los otros apóstoles, pero que lamentablemente esa frase se debe entender de una manera más amplia. Claro, y no se puede sacar de contexto, porque cuando habla apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño, podemos, decir o forzar que el pasaje diga de que se está refiriendo a la autoridad apostólica sobre otros apóstoles, es literalmente forzar el pasaje, o lo que nosotros llamamos hacer una mala interpretación, queriendo forzar que la Biblia diga algo que nunca dijo. Una exégesis forzada. En exégesis forzada, así es. Esa es la palabra correcta. Y entonces,
Pero sigue, hermano, porque me interesa mucho que toques ese tema. Hay unos argumentos para refutar el fundamento del sumo pontífice o de lo que es el papado en sí. Y es que solamente la frase Petros, Petra, aparece en Mateo. Pero cuando vamos a la misma confesión que está en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 27, o vamos a Lucas 9, del 18 al 21, claro que sí. En ningún momento se menciona esa frase. Y es la misma historia, el mismo momento, la misma situación, pero sin mencionarse la palabra Petros. Exacto, entonces hay algunos teólogos que dicen que el pasaje se interrumpe con la alteración o con la mención de esa frase, aunque eso se puede entender de otra manera, porque no necesariamente. Claro. Pero lo extraño es que no está en los otros evangelios paralelos o sinópticos. Claro. Y por ejemplo, en el libro de Marcos 8, Marcos capítulo 8, verso 27 al 30. 27 dice, si puede leerlo. Sí, Marcos capítulo 8, ¿verdad? 27 al 30. Claro que sí, lo vamos a leer ahora mismo. Marcos capítulo 8, por favor, búsquelo en su Biblia. Versículo 27 al 30 dice de la siguiente manera: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó a que no dijesen esto de él a ninguno. O sea, en ningún momento de esta historia, que es la misma historia que leemos en el versículo de Mateo, en ningún momento él menciona la palabra Petros o la mención que quizás alguien va a decir, pero es que en otro evangelio él dio otras, fue más específico. Pero como siempre le hemos dicho, la Biblia se entiende no tomando un pasaje aislado, sino buscando pasajes que aporten o que ayuden a la interpretación correcta de un versículo. Con esto lo que quiero decir, y con esto lo que queremos enseñar en esta hora, es que cuando nosotros leemos una historia bíblica que está encontrada en varios evangelios, nosotros debemos de tomar diferentes aportes, pero debemos de entender que así como en tres historias diferentes, solo en una parte de la historia se menciona la palabra Petros, o Pedro hace la mención, o Jesús hace la mención a Pedro y le dice: sobre esta roca, sobre ti Petros, edificaré la iglesia. Si hubiese sido algo relevante para que se convirtiese en una doctrina que se tuviese que seguir dentro por años y generaciones, o una tradición dentro de la iglesia, la tuviésemos que haber encontrado en más de 12 o 3 evangelios. El propio Pablo, que escribió más de 12 libros, nunca lo mencionó. Lo hubiese mencionado. Y nunca mencionó eso. Nunca lo mencionó. Y acá en Lucas 9, 18, es la otra historia, un poco más compacta. Si lo puede leer, del 18 al 21. Lucas capítulo 9, 18 al 21. Versículo 18 al 21 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quiénes dicen la gente que soy? ¿Yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algún profeta de los antiguos que han resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. En otras palabras está diciendo: el enviado de Dios. Y eso es bien interesante, porque vemos que, a diferencia, quizás resume un poco la historia, pero solamente en el libro de Mateo, capítulo 13, es donde encontramos, capítulo 16, perdón, es donde encontramos la historia donde Pedro, y vamos específicamente al versículo 17, donde dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay algo que me quiero detener, y quiero hablar de algo que quizás muchas veces nosotros pasamos por alto.
Cuando usted oiga o vea en la Biblia la palabra bienaventurado, lo que está queriendo referirse es que significa que fue 3 veces feliz. La palabra bienaventurado es una persona 3 veces feliz, 3 veces dichoso. Y Jesús le dice, vas a ser una persona dichosa. Simón Pedro, hijo de Jonás, le dice de quién es, le dice, en otras palabras, aquí viene algo muy importante que nosotros pasamos muchas veces por alto. Le está recordando que él es un simple ser humano nacido de un hombre normal. O sea, no le está, en otras palabras, no le está diciendo, tú eres más especial que Juan. Simplemente le dice, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo que tú dices, le está diciendo, no te lo reveló tu carne, no viene de ti, sino que viene, sino mi Padre que está en los cielos, sino que viene, es una verdad de los cielos, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Es una verdad eterna por los siglos de los siglos, antes de Pedro y después de Pedro. Ahí, para mí, y no sé si usted lo pueden observar en el pasaje, lo que Jesús le está diciendo, que la importancia de este versículo es que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Hay algo interesante que Dígame. Cuando comenzamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Uh-huh. el que toma la rienda del liderazgo en Hechos de los Apóstoles, en los primeros pasajes que leemos, aparentemente es Pedro. Así La es. primera conversión, luego del derramamiento de Dios en Pentecostés, luego como sanan al cojo en la puerta que se llamaba La Hermosa, la puerta del templo, y se ve a Pedro junto con Juan aparentemente liderando, se ve, pero más adelante, según nos vamos adentrando más en la palabra de Dios, no vemos a Pedro en eso. Luego vemos a otros haciendo exactamente lo que él estaba haciendo. Aparentemente, en el impulso inicial de la iglesia, el que tomó la palabra fue Pedro. El que habló fue Pedro. El que Dios movió fue Pedro. Pero no hay ninguna... Incluso Pedro tenía una suegra. Entonces, si vamos a comparar la realidad de decir que la iglesia está fundada en un hombre específicamente, realmente estaríamos contradiciendo la historia misma. Y la palabra, hablando de que todos, fíjate qué increíble lo que acabas de decir. Si vamos a decir de que la historia de la iglesia o que la iglesia de Jesucristo está fundada sobre la base de un ser humano imperfecto, se contradice la Biblia, porque entendemos de que por lo menos en los planos bíblicos, como en Efesios capítulo 1, versículo 23 y al 22, en Colosenses 1, 18, son claras los pasajes bíblicos donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Y yo quiero que si podemos ir a Colosenses capítulo 1, versículo 18, que es un pasaje muy hermoso, en Colosenses 1, 18, y si usted me puede acompañar también, va a encontrar esta verdad maravillosa de la misma palabra. Es una verdad que a mí me llena de mucha paz, y sobre todo me llena de paz porque entiendo que si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia. O sea, Filipenses, después viene Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice Colosenses 1, 18, dice de la siguiente manera: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Amén. Amén. Pero tú estabas diciendo algo que me llamó la atención. O sea, si vamos a poner a Pedro o a un hombre, independientemente que sea Pedro, como el fundamento de la iglesia, ¿qué pudiera suceder? Yo recientemente estuve en una boda de una tía mía que quiero mucho, y ella estaba haciendo un memorial de sus bodas de plata. Claro. Entonces yo fui a la iglesia, me llamó mucho la atención, todo fue muy lindo, pero cuando venía de allá para acá me trajo una persona para New Jersey, y esa persona me decía, o sea, él me preguntaba, ¿por qué eres un hermano separado?
Mira qué pregunta, ¿por qué eres un hermano separado? ¿Qué te hizo dejar de ser un hermano, Algo así como la oveja negra de la casa. dejar tu casa, dejar tu iglesia? Y entonces yo, Refiriéndose a la iglesia católica, a la iglesia tradicional, Entonces donde yo le dije que muchos de nosotros quizás hemos crecido. todos somos iglesias y de verdad tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Incluso tú eres iglesia. Si tú de verdad has creído en el Señor Jesucristo, tú eres iglesia, tú eres llamado por el Señor. Iglesia significa llamado de afuera. El vocablo clesis no se refiere a una institución, sino al cuerpo de Cristo en el cual somos bautizados en el Espíritu Santo para pertenecer a Cristo, pertenecer a la iglesia en sí, nosotros, todos los santos. Así es. Pero él hacía mucho énfasis en la iglesia institucional. Ok. Yo decía, no, ustedes son parte de nuestra iglesia, pero ustedes no lo reconocen. De hecho, cuando ustedes hablan, y hablan en singular de la iglesia, y también ustedes salieron de nosotros. Entonces, si ustedes no fueran solamente la iglesia, debieron de haber tenido una herencia histórica de la iglesia. Entonces, yo les respondí y les dije, bueno, la iglesia como la conocemos hoy comenzó en los años 300, después de los concilios que hizo el emperador Constantino. Pero si nos vamos a la historia, cuando Pedro fue muerto por causa de la palabra de Dios, no hubo un sucesor, no buscaron a alguien para que se sentara en la silla de Pedro, no existía tal silla de Pedro. En los ministerios que se mencionan en Efesios, no habla de sacerdote, aunque pudiéramos usar esa palabra de una manera, vamos a decir así, poética, porque una persona que lidera la iglesia, un pastor, un ministro, es un sacerdote delante de la presencia de Dios, pero no de manera textual, y nosotros nos llevamos de lo que dice la Escritura. La autoridad para nosotros es lo que dice la palabra de Dios, la autoridad tuya es lo que dice el Papa, lo que dice la iglesia, lo que diga la tradición. Entonces, ahí es donde lo que diferencia a las iglesias protestantes o evangélicas, como quieran llamarlo, ya sea bautista o no, es que nosotros creemos en sola escritura. Entonces, la iglesia católica cree en la escritura, pero se basa más en la tradición. En tradiciones y en los dogmas establecidos por los representantes de Pedro. De hecho, la prueba de ello, y los hermanos que nos están viendo, prueba de ello es que la Iglesia Universal practica lo que se llama el catecismo. El catecismo es un grupo de enseñanzas, y me llamó la atención que dentro del catecismo usan el versículo de Mateo capítulo 16, donde dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, para transgiversar un poco la escritura bíblica, que cuando vas al catecismo fundamental de la Iglesia Católica, vamos a encontrar de que ellos en el catecismo hablan de que, o se menciona, de que el fundamento de la iglesia es Pedro. Eso dice la página 56 del Catecismo Católico, que usa el versículo 58, situando a menudo que este versículo, el versículo 18 específicamente, es una prueba de que el fundamento de la iglesia, o el fundamento, la base de la iglesia principal, es el apóstol Pedro. Lo cual, al leer muchísimos versículos de la Biblia, no los voy a leer por el tiempo, pero solamente voy a hacer la referencia para que tengamos de contexto. A leer Efesios 5 del 22 al 24, habla de que el marido es la cabeza y que su mujer el marido debe estar sujetado, pero la mujer debe estar sujetado a su marido, así como la iglesia debe estar sujetado a la cabeza, que es Cristo. Mateo capítulo 28 versículos 18 y 20, y Santiago capítulo 4 versículos 12 dicen que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Efesios 1, 22 y 23, y ya leímos Colosenses 1, 18, dicen que Jesús es la cabeza. Entonces hay infinidad de pasajes bíblicos que nos muestran que el que tiene la autoridad, como hablábamos el jueves pasado, el que tiene la autoridad es Cristo sobre la iglesia, porque Él fue el que murió por la iglesia. Solo mencionando eso. Ahora, solamente un ser divino puede ser correctamente el fundador
para la iglesia de Dios. Eso es algo que yo creo que debemos de entender. Solamente alguien que es divino. Nosotros decir que porque Jesús le dijo esto a Pedro, ya por eso Pedro, lo vimos que en otros evangelios él no se menciona esta porción. Ya al decir esto estamos forzando el pasaje. Pero lo más importante, y quizás lo que yo quisiera en esta hora que nosotros pudiéramos entender, es que solamente un ser divino puede convertirse en el fundador de la iglesia. Y quiero que vayas a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Donde dice que no puede haber ningún fundamento, solamente Cristo. Si lo puedes leer, hermano, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. 3:11. 3:11. Miren lo que dice 1 Corintios 3:11, y cuando usted va a 1 Corintios 11 se va a dar cuenta de que el único fundamento, el único que tiene la base, la Biblia nos enseña, el que es el fundamento que toda iglesia debe tener, que la iglesia tiene, es Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios? Aquí dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede colocar otro fundamento además del que ya está colocado, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Eso es un versículo muy clave, yo creo que lo deberíamos de examinar. Nuestro deseo, créame, de corazón, no es si usted es parte de la Iglesia Universal o la Iglesia Católica, no es ofenderle, le amamos, pero nuestro deseo es darle una perspectiva bíblica y de responder a la pregunta: ¿es Pedro el sucesor de Cristo aquí en la tierra? Yo pudiera atreverme a decir que la autoridad de Pedro, a pesar de que otras personas, otras corrientes doctrinales teológicas quizás puedan opinar diferente, la autoridad de Pedro es igual, la misma autoridad que tiene el apóstol Juan. Y recuérdese que el apóstol Juan, como lo hablábamos con mi hermano afuera de la transmisión, o cuando hablábamos por teléfono hace unos días, el apóstol Juan todavía fue alguien que se le dio una revelación directa en la isla de Patmos, cuando recibió el libro de Apocalipsis o revelaciones, y es muy interesante. De eso es el versículo 18, y vamos ahora a la carne del versículo. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esa palabra, y las puertas del Hades, es otra característica, es como una cualidad aparte. No está diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra Pedro, sino dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesús. Eso está hablando de que vamos a resucitar, de que la muerte no nos va a controlar, de Así que es. está hablando del fundamento donde se establece la fe, que es la declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. En Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, Mateo 7. habla de la roca, de la casa fundamentada sobre la roca. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7. Versículo 24 al 27, habla del hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces la palabra griega utilizada es exactamente la palabra Petros, utilizado con Pedro. Entonces hay un juego de palabras poéticas en esa expresión que leemos en Mateo, y el mismo apóstol Pedro usa esa frase para referirse a los redimidos como piedras vivas en 1 de Pedro 2:5. Pero el pasaje que debería de ser suficiente para todo aquel que se considera creyente en la palabra de Dios es 1 Corintios 1, desde el capítulo 1, verso 12 al 14. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 1. Verso 12 al 14. Con este capítulo, con este pasaje, mejor dicho, Pablo está diciendo que ninguno de esos personajes están por encima de otros, sino que solo Cristo es el que tiene la autoridad. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo, ¿me dijiste? 12 al 14. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios 1, del 12 al 14, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Seguimos más adelante? No, está bien ahí. Ahí vemos que el apóstol Pablo está reconociendo que ninguno es superior excepto Cristo.
Exacto. Y el apóstol Pablo en este versículo también nos enseña una verdad, nos enseña de que dentro del orden eclesiástico, de autoridad eclesiástica, o sea, no debe de haber esa competencia. Porque vemos que en la iglesia de Corintios, como sucede en muchas, en estos tiempos, con denominaciones, con iglesias, con organizaciones, muchas veces hay aquella competencia de que a quién sigue más, quién tiene más influencia, que a quién está haciendo mejor trabajo. Al final del día, hermanos, amigos que nos están viendo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres parte de la iglesia. La Biblia dice que cuando Pedro dio esa declaración y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, en ese momento en específico, Jesús le reconoce y le dice, esa revelación fue dada del cielo, fue mi Padre que está en los cielos que te la dio a revelar, fue mi Padre que te dio esa verdad y esa realidad. Y le dice, sobre esta roca, sobre fundamento de seres imperfectos, voy a edificar una iglesia poderosa en la cual las puertas del infierno no van a prevalecer. A mí me llama la atención y me gusta decir siempre esta frase, que somos gente imperfecta, que necesitamos de un Dios perfecto. Y como decía el apóstol Pablo, nuestro poder se perfecciona y se magnifica en nuestra debilidad también. Amén. Antes de que terminemos, hay un pasaje que siempre está en mi mente, creo que pienso en ese pasaje a diario, Hechos capítulo 20, verso 28. Podemos ver una declaración donde el apóstol Pablo no habla de que va a tener un sucesor, sino que después que él se vaya, después que él muera, vendrían muchos impostores. Y que nosotros, o sea, refiriéndose a los ancianos de la iglesia, que tenían que tener cuidado. Dice, verso 28, por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo, como supervisores, como obispos, dice la versión Reina Valera, para apacentar la iglesia de Cristo, la cual él compró con su propia sangre. Porque sé que después, verso 29, de que yo me haya ido, vendrán a ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Y aún se levantarán hombres de entre ustedes mismos que hablarían cosas perversas de tal modo que desviarían a los discípulos para que se vayan en pos de ellos. Arriba él dice que él no ha rehuido a hablar el testimonio de Dios. Él se está despidiendo prácticamente. Él sabía que iba a morir. Y aquí vemos que Pablo no tuvo un sucesor, una silla de Pablo. Y tampoco Pablo estaba reconociendo que ninguno de los apóstoles que murieron tuvieron una continuidad, sino que ya la responsabilidad era de esos obispos, de esos maestros, de esas personas que ya estaban encargadas de la grey de Dios. Todo el mensaje, todo lo que él le había enseñado, eso era lo que iba a guardar a esta gente, y ellos tenían el deber de reproducir eso. Así es. Por eso él comienza en el versículo 26. Así pues yo testifico delante de ustedes el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos ustedes. Verso 27, porque no he rehusado darles a conocer toda la voluntad de Dios. O sea, él escribió todo, hizo cartas. Por tanto, tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo, el líder de la iglesia, delegado por Cristo aquí en la tierra, el Espíritu de Dios, como supervisores para apacentar la iglesia de Cristo, la cual él compró o ganó con su propia sangre. Gloria al Señor. Este pasaje, y me gustaría leerlo en la versión Reina Valera, porque creo que es la versión más popular, las cuales los hermanos nos están, quizás es la versión que tienes, esa es la versión... la Peshita. La Peshita, es una versión muy buena, me gusta mucho esa versión, pero para que tú tengas un contexto y veas cómo lo que ha dicho nuestro hermano en la Reina Valera también dice el mismo significado. Versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para que apacentáis la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, le está diciendo que la iglesia fue comprada a precio de sangre por el sacrificio de Cristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No está diciendo después de mí vendrá otro que me va a ser mi sucesor. No, le está diciendo después de mí vendrán algunos que querrán engañar. Y Pedro ya estaba muerto. Exacto. Ya a este entonces, ya el apóstol Pedro ya había partido, ya estaba con el Señor, ya había dado su vida por el sacrificio o por la obra de Cristo. Y dice el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos,
Por tanto, velad y acordaos. Y ahí empieza a hablar de lo que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En otras palabras, yo creo que una de las cosas que Pablo tenía preocupación es tanto lo que Dios ha hecho por ustedes, es tanto lo que Jesús significa en sus vidas, es tanto, ustedes son privilegiados porque vivieron en el tiempo post-Cristo, o sea, después de Cristo, añitos después de que Cristo había estado en la tierra. Es tanto lo que ustedes tienen que preservar, que cada uno de ustedes tiene que buscar y entender que ustedes son la iglesia. Y me recuerdo lo que dice el Salmo 127:1, hablando de la iglesia en contexto como una casa de adoración a Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores, los que la edifican. En otras palabras, si Dios no es el centro, si Él es el fundamento principal de la iglesia, en vano es todo lo que hacemos, las cosas en las que nos movemos. Para terminar, ¿tienes algún pensamiento, hermano? ¿Algo que quieras compartir con nuestros hermanos? La semana pasada estuvimos hablando de la autoridad de Cristo. Y este pasaje que estamos compartiendo hoy también habla de la autoridad verdadera, la cabeza, la roca, el fundamento, todo lo que es verdaderamente el Cristo. Muchas personas a veces, hay religiosos que no quieren que se hable de Jesús, sino no me hables de Jesús, háblame de otras cosas. Pero el nombre que ha sido dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, según Hechos capítulo 4:12, es Jesucristo. No podemos poner otro fundamento, como citó el pastor, sino solo Jesucristo. Amén. A que necesitamos es a Cristo Jesús. Y lo único que necesitamos, según Efesios capítulo 1, verso 13, es habiendo creído en el Evangelio de la verdad, Amén. habiendo reconocido esta verdad, creemos en Cristo y entonces somos marcados por el Espíritu de Dios. Usted no necesita un toque, que se le levanten los pelos. Si usted considera que lo que usted ha escuchado hoy es palabra de Dios y usted la ha creído, es lo único que usted necesita para confesar a Jesucristo como Señor y recibir en su corazón y comenzar a vivir como parte de la iglesia universal del Señor, que son todos los santos que han sido redimidos por medio de la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Termino con este pasaje. Gracias, mi hermano, tremenda para tu participación. Colosenses 1:15 dice de la siguiente manera, hablando de quién es Jesús y quién debería de ser Jesús en nuestra vida. Si algo que podemos ver en la vida de Pedro, fue un hombre que a pesar de sus fallas, de sus errores, a pesar de que dijo que seguiría a Jesús hasta la muerte y le negó 3 veces después, en el tiempo que más Cristo lo necesitó, él decidió hasta llegar al punto de maldecir, de hablar mal de Cristo. Y Pedro tipifica a cualquiera uno de nosotros que somos personas que seguimos a Jesús hasta que llega el momento de reconocerle y nuestra vida está en peligro. Y Pedro lloró amargamente y se arrepintió de verdad, y después Dios lo usó poderosamente, porque el apóstol Pedro que vemos en el libro de Hechos fue un Pedro que su sombra misma sanaba enfermos. Pero nunca debemos de olvidar esto, que Pedro era un hombre, un ser humano pecador que necesitó de un Cristo Salvador. Y no podemos decir que en esta tierra existe un representante de Cristo. Y si pudiéramos decir que hay un representante de quién es Dios, tal vez no de la persona de Jesús, es la persona de Dios, es el Espíritu Santo, el cual quiere hablarte, quiere convencerte de juicio, de pecado a través del sacrificio de Cristo. ¿Y cómo lo quiere hacer? Primera de Colosenses 1:15 dice así, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. En Él están todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando yo leo este versículo, solamente tengo que rendirme a la autoridad y a entender que Él es el que puede hacer todo, porque todo lo que nosotros podemos ver y lo que podemos ser depende de Él, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay nadie que vaya al Padre si no es a través de Jesús. Él no necesita representantes, Él se representa por sí solo, ¿verdad, hermano? Amén.
Entonces, al leer este pasaje podemos entender eso. De verdad le damos muchas gracias por estar en sintonía una vez más de este tiempo. Nos alegramos que nos dé la oportunidad de llegar a sus casas. Esperamos que sea de bendición. Le pedimos que por favor comparte este video. Nuestra intención nunca ha sido crear polémica, es siempre dar una perspectiva bíblica de verdades reveladas por Dios. Amén. Y como siempre digo, yo no tengo la razón, Ramón no tiene la razón, usted no tiene la razón, la Biblia siempre tiene la razón. Sola escritura, solo fide. Así es. Es que como la Biblia solo tiene la razón, nosotros nos apegamos a lo que la Biblia dice. Si es bíblico lo hacemos, si no es bíblico no lo hacemos. Que el Señor les bendiga, una bendición poder estar en sus hogares. Gracias por acompañarnos a Taber Online. Que Dios le guarde y le bendiga y recuerde que esta es su iglesia hasta que Cristo venga. Bendiciones. Dios le bendiga.